de los resultados deportivos a otro tipo de resultados que serán finalmente en octubre cuando develemos lo que van a dejar las urnas, ¿no es cierto? Bienvenido a Fernando Fraquelli, nuestro especialista en labor parlamentaria. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia, y no solo pensar qué es lo que va a pasar en octubre, sino también qué es lo que va a pasar en las elecciones escalonadas en la República Argentina y una fecha por ahora indefinida, qué es lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Estamos junto a Facundo Suárez Lastra, ex intendente de la ciudad de Buenos Aires, precandidato a jefe de gobierno por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, buen día, Claudia. Gracias por acompañarnos. Primero hay que resolver la fecha de la elección en la ciudad de Buenos Aires, pero sí el radicalismo va trabajando en una fecha a internas para definir el candidato, ¿no? Hay 3 candidatos en la ciudad de Buenos Aires que tienen el radicalismo. El próximo 3 de abril están fijadas las elecciones internas, pero ya en los próximos días van a tener que cerrar, digamos, la inscripción de los candidatos. Sí, efectivamente, el 14 de marzo es la fecha. Por el momento, aparentemente hay 3 candidatos, Enrique Olivera, Silvana Giudice y yo. Esto en sí mismo me parece que es muy bueno. Un partido que hace 15 años no le presenta una propuesta política a la ciudad en términos de una candidatura, que siempre fue en alianzas, después de haber gobernado con 4 muy buenos gobiernos en estos últimos años de democracia la ciudad de Buenos Aires, contando con equipos técnicos y gente capacitada para gobernar y habiendo gobernado bien, ya era hora que el radicalismo presentar una opción en la ciudad, y me parece que de la nada a tener 2 gentes con experiencia como Olivera y yo, y una diputada con mucha actividad como es Silvana Giudice, me parece que mejora muchísimo las opciones de la ciudad de Buenos Aires en búsqueda de un buen gobierno. ¿Y se puede lograr el consenso en un solo nombre? Los 3 candidatos tenemos una gran predisposición a ayudar a que nuestro partido en el distrito, convocando una alianza con otras fuerzas como el socialismo, el GEN e inclusive la coalición cívica, y dando una opción muy fuerte para que rompa esta polarización que existe en la ciudad de Buenos Aires entre el gobierno nacional con su propuesta y el gobierno de Macri, permita tener una tercera opción, y que eso fortalezca las opciones del radicalismo y del frente opositor a nivel nacional a partir de su fortalecimiento en la ciudad de Buenos Aires. Entonces todos tenemos predisposición a que el candidato que lleve a la cabeza el radicalismo sea el que mayor potencialidad tenga, y estamos estableciendo mecanismos para evaluar esa situación, y todos tenemos la predisposición de acompañar al que resulte con mejores capacidades de esa evaluación que se haga. Y si no hay de acuerdo, iremos a la interna el 3 de abril. Cuando la gente, ¿usted qué cree? Va a las urnas y tiene que elegir al candidato que va a gobernar en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿piensa que si es de distinto color político le va a significar una dificultad, o eso podría ser al contrario, algo que lo impulse a hacer mejores las cosas como para decir, bueno, me diferencié del gobierno nacional? No, eso depende de los estados de opinión. Hay veces que hay un malestar de la opinión pública de la ciudad con la tendencia nacional del gobierno, y la elección local se utiliza como un grito, como un llamado de atención, como un pronunciamiento crítico al gobierno nacional. Eso sucede en algunas oportunidades. Para mí eso no es lo mejor. Yo creo que lo mejor es que la ciudad se ponga eje en sí mismo, que el ciudadano cuando vota autoridades de la ciudad esté pensando qué es lo que le conviene a la ciudad, que tenga tiempo para escuchar las propuestas para la ciudad, qué le propone cada equipo para gobernar la ciudad, cuáles son los ejes, cómo se va a gastar el dinero, en qué se va a aplicar, de dónde se va a sacar el dinero, cuáles son las políticas de recaudación y las políticas de gasto, qué es lo que importa en la política, que la gente sepa, tenga previsibilidad acerca de qué va a hacer su gobierno. Para eso hubiera sido muy conveniente que las elecciones fueran separadas, que un día se eligiera jefe de gobierno, también comunas que están, la ley de descentralización está totalmente incumplida en el tiempo, llevamos 3 años de retraso y este año había una fecha que era el 5 de junio para que se hiciera esa ley. Yo entiendo que debieran ser unificadas con la de jefe de gobierno y tener una elección en un día donde evaluemos todos los temas de la ciudad. Esto todavía no se resuelve porque Macri está especulando con su posición personal. Una vez más, hay un dirigente político que, por sobre los intereses y la lógica de la ciudad o de la nación, ponen la fecha de elecciones de acuerdo a sus proyectos. Y como Macri todavía no terminó de decidir si va a ser candidato a presidente o a jefe de gobierno, no pone la fecha. Y pone excusa, bueno, cuando me cambian una ley que él puede poner la fecha hoy. Mañana, a la mañana puede hacer una conferencia de prensa y decir, la fecha de elección es tal. No lo hace por sus incertidumbres políticas, que nos las traslada a todos.
En los últimos días, a lo largo de esta semana, el 1 de marzo, Mauricio Macri inauguró el periodo de sesiones legislativas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En su momento, usted como intendente de la Ciudad de Buenos Aires también le tocó inaugurar el periodo de sesiones del Parlamento de la ciudad. ¿Lo hubiese encarado como lo encaró Mauricio Macri? No, ni la primera vez ni la última. La primera vez porque hizo un show que me gustaría que lo hubiera repetido en esta. Él hizo un show, fue una cosa notable. En su primera presentación pasó un video de unos minutos demostrando lo peor de la ciudad. Baches, suciedad. Entonces dijo, esta es una ciudad, es un desastre. Cualquiera puede hacer un video en cualquier momento. Podría haber hecho un video igual y hubiera ido a los lugares equivalentes y seguramente mucho no hubiera cambiado, porque la verdad que el transcurso del tiempo no se han notado cosas importantes, muchas cosas chiquitas. Pero básicamente se tomó 20 minutos para anunciar intenciones, como si fuera un candidato en campaña o como si fuera su primer año de gestión, sin tener en cuenta que viene gobernando hace 2 años y medio. Entonces decir, la coparticipación es injusta, sin haber tenido una política de relaciones con el gobierno nacional ni con el Congreso para cambiar la coparticipación, que efectivamente es injusta, me parece que no es algo que pueda decir un jefe de Estado en funciones, y eso lo tiene que decir un dirigente político que no tiene los resortes para actuar sobre eso. Decir que el sistema tributario es injusto, cuando lo único que hizo fue mandar sin explicaciones de ningún tipo una modificación a la ordenanza tarifaria y no instaló un debate en la sociedad que entendiera que efectivamente el sistema tributario es absolutamente regresivo y tiene que ser cambiado. Yo estoy de acuerdo, pero él hace 2 años y medio está en el gobierno y no puede darle a temas de semejante importancia un párrafo en 20 minutos de discurso donde habló de generalidades sin ninguna propuesta concreta ni dar explicación de por qué no ejecutó las obras que estaban en marcha, por qué no tuvo el mantenimiento de las escuelas como correspondía, por qué no ejecutó la línea de subterráneos como venían desarrollándose en los últimos años, por qué paró los trabajos, a pesar de tener recursos, los trabajos sobre los canales que resuelven la inundabilidad de Buenos Aires. No dio ninguna de las explicaciones a los problemas que tienen y habló de generalidades. Ayer se conoció, por lo menos lo anunció el jefe de gobierno, que bajó la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, esos resultados marcan y muestran también diferencias entre lo que es el sur de la Ciudad de Buenos Aires con el resto de la ciudad. Ese es muy buen punto, porque la verdad que es así y es para que estemos conformes y contentos que la Ciudad de Buenos Aires tiene índices de una tasa de nacimiento vivo muy alta con relación a la Argentina y que nos equipara con los países desarrollados. Lo que también sí es cierto, que es una verdadera vergüenza y es un poco la esencia de lo que pasa en el gobierno de la ciudad, es que hay una desigualdad terrible, y no solamente en materia de mortalidad infantil, sino en todo. Pero en materia de mortalidad infantil, que está en el orgullo, la tasa del sur de la ciudad duplica. Entonces, si estamos tan orgullosos de haber hecho un pequeño aumento, porque es un pequeño aumento que es muy bueno, deberíamos tener motivo de vergüenza de que en nuestra misma ciudad, entre una zona y la otra, hay el doble, exactamente el doble, que es una diferencia grande, no pequeña. Entonces, y eso en un gobierno que prometió y que hizo campaña diciendo que iba a equiparar las diferencias entre el sur y el centro y el norte de la Ciudad de Buenos Aires, me parece es una deuda pendiente muy grave que tiene Macri con la sociedad. Muy bien. Bueno, le agradecemos, Suárez Lastra, el haber estado esta mañana muy temprano con nosotros. Gracias a usted. Gracias.